Que este espacio aquí de información está disponible para que usted se comunique con nosotros marcando el 787-777-0940. Y aquí estamos con el psicólogo José Efraín Rodríguez. Bienvenido siempre. Buen día, Raúl Camilo, a toda la producción y a todos nuestros oyentes y allí en las redes sociales a los que nos ven. Eso es así, y vuelvo y les digo, si ustedes quieren ahora mismo comunicarse, ya ocurrió la semana pasada. Sí, sí, en las Eh, intervenciones que hemos tenido hemos recibido varias llamadas. Nos complace poder contestar las preguntas del público y también acoger los comentarios que a bien tengan traer. Pues ahora sí vamos a tener un buen tema, bien interesante. Vamos a ver. En muchas ocasiones hemos hablado aquí de voces, esquizofrenia y situaciones, pero es innegable que muchas personas dicen y aseguran, y usted me dirá qué experiencias ustedes han tenido, que muchos de los trastornos mentales principalmente no se debe a asuntos físicos, no se debe a algún tipo de desbalance o algo así en la química del cerebro o algún trastorno o algún accidente, ¿verdad? Que le cause ese comportamiento o situación que se deben a asuntos espirituales. Y este tema no se habla, pero ocurre. Y muchas personas que trabajan en asuntos de salud mental me han informado, por ejemplo, voy a hacer esta anécdota, en la antigua clínica de la Julia, que dejó de funcionar para hacer entonces lo que ahora es la Politécnica, en ese Ajá. edificio, había un pabellón que trabajaban con personas muy difíciles de unas situaciones mentales que tenían que estar cerrados, principalmente. La persona que hace esta anécdota, que es la que parte entonces desde la preproducción con el licenciado, cuando le hice este comentario, pues surgió para el tema de hoy. Muchas de las enfermeras que iban, o la gran mayoría, no podían estar en ese pasillo por mucho tiempo, porque se mareaban, porque sentían una fuerza bastante fuerte que les drenaba, que les mareaba, que las hacía sentir mal, física y emocionalmente, tenían que irse. Y muchas atribuían que era que ese pabellón estaba endemoniado, según sus expresiones. Ujú. ¿Qué real existe sobre uno? La predisposición a que si yo tengo fe, me voy a salvar, o que si estoy haciendo mucho pecado, pues entonces puedo caer, o lo que se llama también como brujería, o hechizo, maleficio. ¿Qué hay Ujú. de eso, licenciado? ¿Cuál ha sido su experiencia? Es un tema interesante y acá tengo que empezar diciendo, mira, yo tengo un trasfondo de varias religiones que se practicaban en el núcleo de mi hogar. Por ejemplo, en el campo de las piedras, allá eran mis abuelos maternos y allá entonces se practicaba lo que le llamaban o lo que le llaman la escuela de consejo moral, que tiene un enfoque hacia los espíritus, hacia un plano trascendente en conexión con los antepasados, con guías espirituales, ¿verdad? Ancestros. También tenía por el lado paterno lo que era el catolicismo. Incluso abuelo era católico, apostólico y romano. O sea, yo me crié en ese entorno. Yo servía en la iglesia de San Antonio, allá en Río Piedra. Incluso hice mi catecismo, mi primera comunión. O sea, fui formado y con la influencia de estas dos, ¿verdad?, vertientes religiosas y posteriormente, mi padre y mi madre eligen el protestantismo dentro de lo que es el área, ¿verdad?, cristiana, pero lo que es el concilio bautista, y ellos eligen también congregarse allí. Así que tengo un popurrí de influencia y ciertamente yo he permanecido como individuo en el área cristiana protestante. Así que voy a tratar de hacer lo más objetivo posible, ¿verdad? Porque se influencia lo que uno habla Claro. y uno trata de llevar la información más certera, pero hay que ser honesto también con el público. Así que en esos contextos religiosos, y aquí viene la primera parte, cuando tenemos culturas, cuando tenemos sociedades que tienen influencias religiosas,
Eh, estas manifestaciones son parte de esas culturas, de esos eventos, son comunes, hasta incluso es esperado, se dan atenciones. Por ejemplo, dentro de lo que era el catolicismo, conocemos el exorcismo, Ujú. ¿verdad? Dentro de lo que es el protestantismo y el cristianismo es la reprensión O de liberación. demonios o liberación. Digamos que en el proceso de la escuela del consejo moral, abuela me hablaba de los pases o de las transacciones espirituales. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en conciencia. Cuando yo estoy frente a una persona, ya sea en el ámbito religioso, dentro de una institución eclesiástica, o estoy en el área de salud mental, ya sea psiquiátrico, psicológico, de consejería, yo tengo que conocer el trasfondo de esa persona. ¿Cuáles son las creencias de él? ¿Cuáles son las creencias de los familiares? Para poder hacer una distinción. Dicho esto, yo presencié en varias ocasiones la liberación y la extracción de demonios en el ámbito de la iglesia. En medio de un culto, venía una persona que tú la veías completamente normal en su escaño, estaba sentada, de repente piden hacer una oración, pasa al altar a recibir esa oración y hay una manifestación. En algunas ocasiones eran gritos, en algunas ocasiones se caían al piso y empezaban a rodar, en otras botaban espumarejos. Así que son experiencias con las que estoy relacionado y he visto. Ahora, vamos a la parte de salud mental. Y aquí tenemos que ver el área, como tú bien decías, la esquizofrenia puede asociarse, puede confundirse. La epilepsia, trastornos como la bipolaridad, trastornos como la personalidad limítrofe también. Como yo sé, y vamos a ir con cuidado aquí, porque no, yo no puedo ser concreto y categórico en algo que es una línea muy finita. La realidad es que cuando hay un trastorno de salud mental y una condición de salud, con medicación y con tratamiento médico se ve mejoría. Y ahí yo sé que no es un asunto demoníaco. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay una mejoría, hay una estabilización. Por otro lado, y aquí te lo digo personalmente, en mi oficina, aquellas personas que así lo requieren y aquellas personas que vienen de base de fe, yo integro lo que es la espiritualidad en la clínica, con una combinación de ciencia de la psicología con las creencias de fe que trae la persona. ¿Para qué? Para fortalecerlo, darle herramientas y poder utilizar, digamos, unos conceptos espirituales para que puedan avanzar en sus Eso tratamientos. está logrando ahí una cohesión de ideas que en muchas ocasiones chocan porque muchos Sí, escépticos que dicen esto, lo que se está hablando es fantasía, eso está en la mente del individuo, de hecho es una manifestación de algún problema mental y no sí. necesariamente es así. No, no lo es.
y te lo puedo decir, ¿verdad? Acá, respetando la confidencialidad y la privacidad. Mira, yo he estado con un cliente, he estado 5, 6, 7 sesiones, no veo progreso. Ya yo lo he referido a otros especialistas, por ejemplo. Y aquí tenemos que también tener, digamos, contexto. Hay personas que yo digo, contra, en la quinta sesión no ha habido un avance. Y yo digo, bueno, vamos a llevarte al neurólogo. Necesito ver cómo está ese cerebro. Necesito ver cómo está esa química cerebral, esas conexiones. La estructura como tal. Claro. Le digo, ok, salió todo bien acá con el neurólogo, necesito que vayas al psiquiatra. Necesito que el psiquiatra te evalúe, necesito que dialoguemos sobre el caso. Está todo bien. Lo llevo al endocrinólogo. Quiero que te chequeen las tiroides, quiero que te chequeen este proceso. ¿Por qué? Porque las tiroides influencian también sobre las visualizaciones, los pensamientos y las emociones. Hay casos donde he encontrado, digamos, algún aspecto neurológico, algún aspecto psiquiátrico o algún aspecto de las tiroides. Pues ya ahí empezamos a descartar, la persona se regula, recibe un tratamiento y entonces mis intervenciones empiezan a dar mejor Claro, son resultado. más efectivos. Claro, pero igual te tengo que decir que después que he mandado a hacer esa batería con el equipo interdisciplinario y sigue la cosa igual porque no se detecta nada, yo te tengo que decir que en mi oficina hemos hecho una oración y las personas han quedado libres. Entonces, ciertamente te tengo que decir que ambas experiencias las he vivido y no puedo decir que son locuras, que son inventos o que no existe este tipo de situación. Este tema que se trae en este momento es importante porque no se toca, no es regularmente que ocurra, Correcto. pero ocurre y muchas personas son testigos o pacientes, ven lo que está ocurriendo, pero siempre existe este tabú. Y vamos a hablar claro, cuando las cosas no se entienden, se tienden a demonizar, Claro. a malinterpretar. Por ejemplo, cuando hubo el sincretismo de la iglesia yoruba con la iglesia católica y el cambio de nombres de muchos de los santos católicos para transformarlos en los ritos yoruba que realizaban los esclavos, principalmente africanos, Ujú. pues estaba la situación en donde decían, eso es santería, eso es brujería, era porque no lo entendían y entonces los estaban minimizando y todavía hoy, después de tantos siglos, hay mucho desconocimiento sobre este tema. Y esto no es para crear este tipo de conceptos siempre oh, la noticia amarilla, mira de lo que No, no, están no. hablando. No hay No, no, no. no hay sensacionalismo aquí. No, aquí la intención exacto es educar. Sí, Es educar. Que sí. el tema sea uno que no se escuche regularmente. No se escucha regularmente, ahí continúa la ignorancia. Y yo le estoy preguntando al licenciado, en ese sentido, si ha tenido esa experiencia. Me dice que sí, entonces yo lo escucho de otras personas que me dicen lo mismo. Y entonces, ¿cómo podemos romper mitos? ¿Cómo podemos saber entonces, en definitiva, qué es lo que está ocurriendo? Si existe o no existe lo que le llaman el mal de ojo, o por qué es que ocurre esta situación. ¿Hay alguna explicación que se haya logrado de la academia o de sus padres también? Sí, mira, voy a traerlo con el ejemplo que tú iniciaste, donde las enfermeras, ¿verdad? Tú citas que en aquella institución entraban y sentían un pesar, entraban y un antagonismo, ¿verdad? Vamos a llevarlo desde la estructura del modelo de Jung. Ujú. Carl Jung establecía que nosotros como personas transmitimos energías, ¿ok? Y aquí no me voy a ir al lado esotérico No, ni no, no. trascendental, no. La realidad es que nuestro cuerpo maneja Tiene electricidad, una carga. claro, tiene una carga y usted lo sabe cuando se da en un codo y le da el corrientazo. Eh, O le está
La estática cuando usted toca una puerta que da el chispetazo, ¿verdad que sí? Ahí descargaste. Así que científicamente sí hay una transmisión de energía. Ahora bien, también aquí hay un asunto de proyecciones. ¿Qué es proyecciones? Yo tengo una personalidad, digamos, dentro de la norma o estable, pero me enfrento a una persona que tiene un trastorno o que tiene una manifestación, y aquí entra a nivel neurológico lo que se llaman las neuronas espejo. ¿Qué es eso? Que yo reacciono a lo que estoy viendo, porque mi cerebro lo interpreta y según lo interpreta, yo actúo o en defensa o en afirmación. Ujú. Entonces, desde Carl Jung, ciertamente, mis actitudes, mi personalidad, todo eso influencia a mi interlocutor o en las interrelaciones. Por lo tanto, ya puede haber una predisposición, digamos, de este personal de que estoy en un contexto psiquiátrico, estas personas están enfermas y ya yo inconscientemente puedo sentir ¿qué? La energía. Una predisposición. Claro, una predisposición. Ahora, vamos por otro lado. Y aquí te lo voy a traer a nivel bíblico. A nivel bíblico, si yo puedo citar varios casos. El endemoniado Gadareno, que está en el Evangelio, Jesús llega a Garadea y va al cementerio porque está este hombre que lleva años entre los muertos durmiendo allí. Lo han tratado de encadenar, de aprisionar, no han podido hacer nada con él, y de inmediato cuando el hombre va a atacar a los discípulos y a Jesús, no puede. No puede porque ve una autoridad, siente, digamos, un poder, y automáticamente Jesús le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy legión porque somos muchos. Y Jesús lo que le dice es, bueno, eres libre. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí estamos en un plano donde hay una persona, no es normal que vive en un cementerio, la manifestación de una fuerza más allá de la norma, de que rompe cadenas, de que nadie lo puede contener, igual las creencias de la época, pues Jesús interviene, hay una liberación, eso va para los cerdos y ya los que conozcan la historia se tiran por un barranco y posteriormente el hombre queda libre. Vamos entonces a otro caso. Tenemos al hijo, ¿verdad?, endemoniado de este padre. Este muchacho, si lo fuéramos a diagnosticar hoy, tendría una disociación. ¿Por qué? Porque el muchacho se tiraba al fuego, el muchacho se tiraba a las aguas. El papá dice, mira, yo tengo que tirarme a rescatarlo. Esto es un hombre que está desesperado y nadie puede rescatarme a mí ni a mi hijo, porque hasta tus discípulos se ponen en el debate. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí precisamente es el debate social, si estás endemoniado o estás enfermo. Claro. Entonces Jesús, ¿qué hace? Primero atiende al papá, lo estabiliza, le da información. El papá recibe información, aumenta su fe con esa información y posteriormente surge el milagro de la liberación del hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo que educarme, yo tengo que estabilizar a la gente, yo tengo que entender los contextos de cada persona, las raíces, para poder llegar a conclusiones y poder atenderlo. Entonces, desde estas citas bíblicas, ciertamente, sí hay manifestaciones, lo que hay es que orientar a las personas, conocer su historial y entonces hacer intervenciones correctas para no lastimarlo y no causar más prejuicio. Eso es así, pero como regla general, pórtese bien con el prójimo, sea amable, siempre lo digo, y en la carretera, gente que se transforma Sí, en la carretera, y son bien amables en su vida regular, pero en la carretera, bueno, se ponen hasta violentos. y ahí podríamos decir, mira, le entró algo, le entró un demonio. Bueno, aquí es un asunto de impulsividad y carácter.
Entonces tenemos que estar trabajando con nuestra personalidad, con nuestras conductas, y ciertamente si hay patrones que no podemos manejar y se han concretado a largo plazo, tengo que buscar igual ayuda espiritual o tengo que buscar ayuda psicológica. Yo me he alineado con curas, yo me he alineado con pastores, Raúl. Yo a veces salgo de mi oficina y le digo a mis clientes, yo te acompaño a tu parroquia, yo te acompaño a tu iglesia, vamos a hablar los tres con tu pastor, con tu cura. Y lo he hecho, ¿por qué? Porque yo no puedo segmentar a la persona. Somos partes de un todo. Claro. Entonces yo tengo que insertarme dentro de ese proceso y tener la conciencia de que la parte de fe y espiritual para algunos clientes son esenciales e importantes, más en un Puerto Rico que, aunque no lo creamos, tiene una tendencia conservadora en el área religiosa. Sí, sí. No, y estamos hablando de un tema, y de hecho cuando parte de la producción que se involucra en el proyecto me dijo, y en Cuaresma vas a plantear esto, y le dijo, bueno, en cualquier momento del año hay que plantearlo, e independientemente esto no es para antagonizar con nadie No. y para crear ningún tipo de controversia, es para educar, y si tiene alguna duda, se pueden comunicar. Claro que sí. Mire, 787-307-9339, 787-307-9339 para citas y conferencias. Redes sociales, sígame allí, allí puedes obtener muchísima información, artículos y videos, cápsulas e informativas en Facebook, Instagram y YouTube. Y mire, tenga paz. Si usted ha cometido algún error, si usted le llama pecado, usted puede ser perdonado. De igual manera, si usted tiene una condición o un trastorno que ya ha diagnosticado, busque ayuda. Acá en los especialistas podemos estabilizarlo, y cualquier cosa, su alma es importante. No importa lo que haya pasado, podemos iniciar de nuevo y transformarnos en nuevas personas. Muchas gracias como siempre. Claro que sí, Raúl. Un placer hablar de Me lo esto. disfruto un montón siempre su participación.